Cuando en una carrera se da la señal de largada, la adrenalina empieza a subir. No solo la de los que participan, sino también la de los espectadores que con sus gritos alientan a sus equipos. Más aún, cuando los corredores entran en la recta final, la emoción embarga a los espectadores y el esfuerzo de los protagonistas aumenta. Lo mismo ocurre con la carrera espiritual que estamos considerando en nuestro programa. La carrera está por terminar, así que este tiempo adquiere mayor significado. ¿Qué equipo será el vencedor? Bueno, parece que el que va ganando es el equipo blanco. Por lo menos, eso es lo que se nos dice en el libro del Apocalipsis. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Este texto señala que los fieles del Señor dieron testimonio, hicieron lo mejor que pudieron y al final de sus vidas pasaron el testigo, aún al precio de su muerte. Para ellos, su misión era más importante que su vida. Perdieron la vida para ganarla. Y por supuesto, aunque otros siguen corriendo, para ellos la carrera ya ha sido ganada. Pero atención, las cosas no son tan fáciles. El capitán del equipo negro está alerta y está enojado por el resultado previsto. Por eso, alégrense cielos y ustedes que los habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Hoy vamos a considerar la recta final de esta simbólica carrera. Para presenciarla, tome asiento en este estadio simbólico. La primera etapa de la carrera de los siglos la hemos ubicado durante los 4000 años del Antiguo Testamento y hasta el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda etapa comenzó después de que Jesús, ya resucitado, le encargó a su equipo blanco la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. Por supuesto, el enemigo no iba a permitir que la Iglesia avanzara libremente, así que a través de múltiples formas intentó frenarla. Y muchas veces lo consiguió. Durante los primeros siglos, el testigo negro estuvo en manos del Imperio Romano, el que por medio de las fieras y las hogueras de su famoso circo pretendió terminar con el cristianismo. Más tarde, otro poder se sentó en el trono de Roma y desde allí la persecución en el mundo occidental se hizo todavía más terrible. Mientras tanto, en su avance al oriente, los cristianos se enfrentaron primeramente al zoroastrismo y después al budismo. Pero en el enfrentamiento con el poder que la profecía del Apocalipsis simbolizaba como una plaga de langostas, ellos redujeron con la espada los progresos de la Iglesia del Este. Ese poder fue el Islam. En la Roma liderada por los clérigos, las doctrinas que habían sido enseñadas por la Iglesia cristiana de los primeros siglos fueron reemplazadas por otra cantidad de doctrinas que se parecían a las verdaderas. Esto es lo que en Apocalipsis se llama el vino de la fornicación de Babilonia. El islamismo también tomó sus doctrinas del judaísmo y el cristianismo, las mezcló con otros elementos paganos y las expandió por todos los lugares que conquistó. Pero desde Alemania, hace 500 años, un monje agustino llamado Martín Lutero se atrevió a desafiar el poder de Roma. Otros reformadores lo siguieron, procurando llevar a la Iglesia a la luz que había perdido, y así surgió el protestantismo, que recuperó algunas de las doctrinas perdidas, entre otras, el valor de las Santas Escrituras, la justificación por la fe y el sacerdocio de todos los creyentes. Tanto al profeta Daniel como a Juan se le dieron las visiones que anticiparon lo que había de ocurrir con la Iglesia del Señor. En el Apocalipsis,
La iglesia es representada como una mujer pura, como una novia que, mientras espera el momento del casamiento, sostiene los blancos testigos de las doctrinas verdaderas. Pero por otra parte, el avance del equipo negro ya estaba anunciado en Daniel, quien escribió que un poder religioso espurio se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Lamentablemente, durante casi 1000 años, la verdad, escrita en los testigos blancos, permaneció echada en la tierra. Pero felizmente, al final de ese periodo, algunos valientes, verdaderos testigos del blanco equipo del Señor, comenzaron a recogerlos, corrieron y los fueron entregando a los que les sucedieron. Así ocurrió con los 4 primeros. Antes de la Reforma, la gente no conocía la palabra de Dios porque solo existían muy pocos ejemplares de las Escrituras. En el siglo XIV, en Inglaterra, John Wycliffe, llamado el Lucero de la Reforma, tradujo la Biblia a su idioma, el inglés, poniéndola así al alcance de su pueblo. Más tarde, Martín Lutero haría lo mismo al idioma alemán, Casiodoro de Reina al español, Juan Ferreira de Almeida al portugués y otros los seguirían con las otras lenguas. Cuando se inventó la imprenta, el primer libro impreso fue la Biblia. Lutero y Melanchthon restauraron la doctrina de la justificación por la fe. Las obras no pueden salvarnos, así que las indulgencias y la intercesión de los santos no tienen ningún valor. Solo Cristo es nuestro Salvador. Por la misma época, valientes grupos en Suiza y Alemania restauraron el verdadero bautismo. Por eso fueron llamados los anabaptistas, que significa los que bautizan de nuevo. Aunque muchos fueron muertos por ese atrevimiento, el testigo había sido levantado. El médico y teólogo español Miguel Servet también negó el bautismo de los infantes y destacó el valor del cuerpo como templo del Espíritu Santo, pero el 27 de octubre de 1553 fue quemado en la hoguera en Ginebra, Suiza. Lo que estos valientes hicieron tiene mayor relevancia porque lo hicieron durante el peligroso tiempo de persecución a riesgo de muerte. Y muchos pagaron su osadía con el altísimo precio de sus vidas entregadas como ofrenda. Sin embargo, como dice el Apocalipsis, sus obras con ellos siguen. Ellos fueron los precursores en la restauración de la verdad. Pero es obvio que al final de la carrera, en lo que Daniel llama el tiempo del fin, el resto de los testigos echados por tierra deben ser levantados para cruzar con ellos la meta. Por lo que era necesario levantar otras verdades. La verdad acerca de la condición del hombre en la muerte, lo mismo que el día de reposo, y sobre todo, la más grande de las esperanzas, la del retorno de Jesús. Y precisamente eso fue lo que ocurrió. Vamos a la historia. En las profecías se califica a la época que precede al regreso de Jesús a nuestro mundo como el tiempo del fin. Este comenzó con la apertura del sexto sello de Apocalipsis 6, cuando ocurrieron varios sucesos astronómicos. La profecía anunciaba: «Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento». En rápida sucesión se fueron cumpliendo estos anuncios. El 1 de noviembre de 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado hasta entonces, el terremoto de Lisboa. Se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Solo en Lisboa perdieron la vida unas 90.000 personas. La señal del sol ocurrió el 19 de mayo de 1780,
cuando salió el sol radiante, pero rápidamente se escondió. Aparecieron nubes negras y hubo truenos y relámpagos. Pocos minutos más tarde, una nube negra y espesa cubrió todo el cielo y se puso tan oscuro que las aves volvían al corral, mientras ranas y murciélagos salían creyendo que ya era de noche. Cuando llegó la noche verdadera, aunque era casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de luz artificial. Después de la medianoche, la oscuridad se desvaneció y la luna apareció roja como sangre, cumpliendo así la tercera señal. La profecía de las estrellas cayendo del cielo se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia de meteoritos del 13 de noviembre de 1833. En el noreste de Estados Unidos, desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Estas impresionantes señales ayudaron a confirmar los escritos y los mensajes predicados en ese tiempo por personas de diferentes lugares. Uno de ellos fue Guillermo Miller, un agricultor íntegro y de corazón recto, hijo de un soldado de la Independencia que vivía en el interior del estado de Nueva York y que fue usado por el Señor para completar la obra iniciada siglos antes por los reformadores. Recordemos que según Daniel 8:12, el enemigo había echado por tierra los testigos de la verdad. Por eso en el versículo 13 aparece una pregunta importante. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Un ser celestial le respondió así: hasta 2300 días, de tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Estudiando estas profecías, y como en su tiempo se pensaba que el santuario era la tierra, Guillermo Miller llegó a la conclusión de que, si se podía encontrar el punto de partida de los 2300 días, sería fácil fijar el tiempo en que ocurriría el regreso de Cristo, el acontecimiento más glorioso de todos. Luego de muchas noches y días enteros dedicados al estudio, por fin Miller y sus colaboradores creyeron que los 2300 días terminarían en sus días. Así que, recogiendo el olvidado testigo de la doctrina de la segunda venida de Jesús, con entusiasmo se pusieron a predicar la alentadora esperanza de que el Salvador estaba a punto de regresar. El resultado fue notable. En casi todas las ciudades se convertían los oyentes por docenas y hasta por centenares. En muchas poblaciones se le abrían de par en par las iglesias protestantes de casi todas las denominaciones, y las invitaciones para trabajar en ellas le llegaban generalmente de los mismos ministros de diversas congregaciones. Pero como era de esperar, encontró violenta oposición y burlas. Como les sucediera a los primeros reformadores, las verdades que proclamaba no fueron recibidas favorablemente por los maestros religiosos del pueblo. Fue llamado fanático, mentiroso y malvado. Pero él había recogido el testigo blanco más notable, el anuncio de la segunda venida de Cristo, y estuvo dispuesto a llevarlo con valentía. A pesar de toda la oposición, el interés en el movimiento adventista siguió en aumento y el número de los creyentes alcanzó a muchos miles. Mientras tanto, el testigo estaba siendo recogido simultáneamente en otros países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que, al escudriñar la palabra inspirada, hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En diferentes lugares había grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las Escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. Uno de ellos fue el doctor Joseph Wolf, quien en 1821 empezó a proclamar la próxima venida del Señor. Él había nacido en Alemania, de origen israelita, pues su padre era rabino.
Desde muy temprano se convenció de la verdad de la religión cristiana y no solo aceptó que Cristo era el Mesías, sino que volvería al fin de los tiempos. Así que, en el resto de su vida, como un fiel testigo, viajó por Estados Unidos, Egipto, Abisinia, Palestina, Siria, Persia y la India, predicando el mensaje del juicio en gran parte del mundo habitado. Distribuyó la palabra de Dios entre judíos, turcos, parsis e hindúes, y entre otros muchos pueblos y razas, anunciando por todas partes la llegada del reino del Mesías. Desde 1826, con cerca de 700 ministros de la Iglesia anglicana involucrados, el mensaje del advenimiento comenzó a predicarse en Inglaterra. Mientras tanto, Miller y sus muchos colaboradores habían fijado el 22 de octubre de 1844 como la fecha en que Jesús volvería a la tierra, por lo que esto también se estaba enseñando en Gran Bretaña, donde circularon profusamente las publicaciones adventistas procedentes de los Estados Unidos. A fines del siglo XVIII, en América del Sur, el jesuita chileno Manuel Lacunza encontró la verdad del regreso de Cristo. Pero para evitar la censura de Roma, se hizo pasar por un judío convertido y escribió el libro La venida del Mesías en gloria y majestad bajo el seudónimo de Rabí Ben Ezra. Varios manuscritos y una copia impresa de baja calidad circularon en Argentina. Eso motivó al patriota argentino Manuel Belgrano a costear con sus propios fondos una mejor impresión en Inglaterra. En 1816 fueron traídas a Buenos Aires 2.000 copias que circularon ampliamente entre las clases destacadas de la sociedad. En 1825, el libro de Lacunza se tradujo al inglés. Su publicación contribuyó a aumentar el interés que se estaba despertando ya en Inglaterra por la cuestión del segundo advenimiento. La luz brilló también en Francia y en Suiza, por medio de otro testigo, Gossen, uno de los predicadores más distinguidos y de mayor aceptación entre el público de idioma francés. Sin embargo, fue suspendido del ministerio por el delito de haber hecho uso de la Biblia al instruir a la juventud, en lugar del catecismo de la Iglesia, claro. Pero igual, siguió muchos años más llamando la atención de muchos hacia el estudio de las profecías que enseñaban que la venida del Señor se acercaba. El mensaje del advenimiento fue proclamado también en Escandinavia, donde despertó gran interés. Como la iglesia oficial se opuso, Dios, de modo milagroso, obró por medio de niños de solo 6 a 8 años de edad para que fueran los predicadores. Como eran menores, la ley del Estado no podía impedírselo, y se les dejó hablar sin molestarlos. El movimiento cundió principalmente entre la clase baja, y en las humildes viviendas de los trabajadores la gente se reunía para oír la amonestación. Los intemperantes y los viciosos se enmendaron. Otros renunciaron a sus hábitos deshonestos y se realizó una obra tal que hasta los ministros de la iglesia oficial se vieron obligados a reconocer que la mano de Dios estaba en el movimiento. Como ya dijimos, a Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en Norteamérica, el país que llegó a ser el centro del gran movimiento adventista, allí donde la gente esperaba que la profecía se cumpliese. Recordemos que el día que ellos habían señalado era el 22 de octubre de 1844. Ese día Jesús debía volver a la tierra. Al amanecer de ese día, muchos miles miraban hacia el cielo para ver el regreso de Jesús. La mañana fue pasando y llegó el mediodía. Nada ocurrió. Así que ahora esperaban que quizá al atardecer se cumplirían sus esperanzas. Se puso el sol, esperaron hasta la medianoche, y como tampoco nada ocurrió, muchos lloraron toda la noche hasta el amanecer. Ese día tan especial había llegado y pasado, y Jesús no apareció para liberar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera experimentaron un amargo desengaño. Fue un verdadero chasco, pero la profecía que todo lo sabe, por adelantado, ya lo había previsto.
lo que esa gente no tuvo en cuenta es que una profecía más había de cumplirse, la que está registrada en Apocalipsis capítulo 10. Allí aparece un ángel con un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar. El ángel tiene un librito en su mano. Juan toma ese libro, lo come, le resulta dulce en la boca, pero le amarga el vientre. ¿Qué significado tiene esta profecía? Pues estaba anunciando un chasco, el triste chasco que sufrieron los que esperaban que Jesús regresara ese 22 de octubre. Pero no estaba establecido en el plan de Dios que Jesús regresara ese día, sino que en el cielo se pusiera en marcha la etapa final de la expiación, es decir, completar el plan de salvación. En efecto, en ese día, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la primera etapa del juicio, que culminará entonces sí con su venida. Los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. Había muchos entre ellos que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no se realizó, esas personas declararon que no estaban desengañadas, que no habían creído nunca que Cristo vendría. Fueron de los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes. Pero Jesús y todas las huestes celestiales contemplaron con amor y simpatía a los creyentes que fueron probados y que, aunque chasqueados, permanecieron fieles. Si se hubiese podido descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, se habrían visto ángeles que se acercaban a esas almas resueltas y las protegían de los dardos de Satanás. Ahora debía cumplirse la parte más importante de la profecía anunciadora del chasco. A Juan y por extensión a todos los que sufrieron el chasco se les ordenó: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. No había tiempo para lágrimas. Había que secarlas y emprender la tarea. Y la empresa era muy grande, como también estaba anunciado en otra profecía. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. La palabra ángel, que designa a los seres celestiales, también se aplica aquí a los seres humanos, que son los mensajeros de Dios. Como la profecía tiene que ver con el tiempo del fin, no cabe duda que este ángel representa al grupo de hombres y mujeres que en el tiempo del fin tienen una tarea especial: predicar el evangelio eterno. Déjeme hacer un juego de palabras. Si yo corro la letra N de la palabra eterno, me queda entero. Bueno, de eso estamos hablando. El evangelio eterno es el evangelio entero, completo, sin adulteraciones. Tal como se registra en Mateo 28:19, cuando Jesús envió a sus testigos, les dijo que debían predicar el evangelio y enseñar lo que Él había mandado. Este es el evangelio eterno. ¿Cuáles eran las enteras enseñanzas de Jesús? Las podemos resumir en una lista. Cada una de ellas es uno de los testigos blancos. La divinidad es un solo Dios en tres personas. Dios es el Creador. El mensaje de los profetas y la Biblia son la única autoridad en doctrina. Solo hay un Salvador y mediador, Cristo. Jesús pronto volverá a rescatarnos. Los 10 mandamientos están en plena vigencia. El séptimo día es el sábado, día de descanso. Los muertos que ahora duermen resucitarán. El cuerpo es el templo de Dios.
El bautismo es por inmersión. Después del 22 de octubre de 1844, los chasqueados adventistas secaron sus lágrimas porque entendieron que era necesario que profetizaran otra vez y se dispusieron a hacerlo. Siglos antes, los primeros discípulos habían predicado que el que había muerto en la cruz era el Salvador de todo el que lo aceptara. Y tanto ellos hablaron de Jesús el Cristo que fueron llamados cristianos. De igual forma, siglos más tarde, el grupo de mileritas tanto habló de la venida de Jesús que los llamaron adventistas. La profecía de San Mateo 24, que anunciaba los terribles acontecimientos que el mundo habría de pasar, como guerras mundiales, hambres, pestes y terremotos, también tenía este alentador mensaje: será predicado el Evangelio del Reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Delante de ellos estaba la etapa final de la gran carrera de los siglos, y al igual que los primeros discípulos de Jesús en Jerusalén, ellos tenían que llegar con el Evangelio al mundo entero. Para ellos, la obra era tan grande como lo fue para esos discípulos que el Señor envió al inicio de la segunda etapa de la carrera de los siglos, y como a ellos les parecía irrealizable. Pero se había dado la señal de largada de la tercera etapa y no había tiempo que perder. Lentamente al principio, ese remanente de los adventistas fue trabajosamente levantando los testigos blancos que habían sido echados por tierra y que todavía faltaba recoger. El primero había sido la esperanza del regreso de Jesús. Luego fue la restauración del sábado como el verdadero día de reposo. Paralelamente llegaron a la conclusión que el otro falso testigo capital, la inmortalidad del alma, no tenía asidero bíblico, y pronto la Iglesia se regocijó con la certeza de que Jesús es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Ya también habían tomado de las manos de los reformadores del siglo XVI los blancos testigos de la autoridad de la Biblia, la justificación por la fe y el bautismo por inmersión. Los adventistas habían llegado a ser un grupo de unas 3.000 personas, la misma cantidad que los bautizados en Pentecostés. Estaba llegando el tiempo en que debían trabajar más ordenadamente, así que el 20 de mayo de 1863 se organizaron formalmente como iglesia. Había que escoger un nombre y ninguno resultó más apropiado que aquel que anunciaba dos verdades fundamentales: el regreso de Jesús y la observancia del sábado, la señal inequívoca de cuál es el pueblo escogido por Dios. Por eso, la iglesia recién organizada de ahí en más habría de ser conocida como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En sucesivas reuniones y congresos, ellos fueron afirmando el cuerpo de doctrinas y ampliando la organización hasta hacerla una de las más eficientes del mundo. En ese mismo año 1863, Elena de White, a quien al ungirla con el don de profecía, Dios ya la había elegido su mensajera, recibió una directiva más del Señor. Los adventistas tenían que cuidar su cuerpo como templo del Espíritu Santo y también tenían que servir como agentes de salud a un mundo enfermo. Con esa nueva luz, la Iglesia no solamente estableció cientos de sanatorios, hospitales y otras ayudas médicas como clínicas rodantes, lanchas y aviones misioneros, sino que sus profesionales de la medicina fueron y son reconocidos a nivel mundial. A la mensajera de Dios le fueron dadas también otras instrucciones del cielo que hicieron que la Iglesia creara uno de los sistemas editoriales más grandes del mundo, con decenas de imprentas y casas editoras alrededor del planeta y con miles de colportores que casa por casa los hacen llegar a las manos de quienes necesitan conocer el mensaje para este tiempo. También se puso en marcha el sistema educativo que incluye miles de escuelas primarias, secundarias y universidades esparcidas por todo el mundo. Siempre hay millones de necesitados que atender. Por eso la Iglesia tiene una entidad llamada ADRA, también llamada ASA,
que se ocupa no solo de ayudar donde haga falta con ropas y alimentos, sino también de promover el desarrollo de las comunidades más postergadas. La organización de la Iglesia ha probado ser bien efectiva. Los adventistas han parcelado el mundo en varios sectores administrativos, llamados divisiones. Hay 3 en el continente americano, 2 en Europa, una que abarca Europa Oriental y todo Rusia, 3 más en Asia, otras 3 en África y una en Oceanía. Mientras que el norte de África y el cercano Oriente forman el más desafiante de los territorios. Justamente este sector ha llamado la atención de las misiones cristianas en general y de los adventistas en particular. Se lo ha llamado la ventana 1040. Es el sector comprendido entre los paralelos 10 y 40 del hemisferio norte. Allí vive el 60% de la población del mundo, pero apenas solo el 10% es cristiana. En los últimos años, al trabajar en forma organizada, la Iglesia ha crecido en forma tal que el número del Pentecostés se repite cada día. Eso significa que cada día, todos los días, estadísticamente hablando, 3.000 personas se bautizan y se unen a la Iglesia. Pero el otro equipo sigue corriendo con los testigos negros, porque la carrera no ha finalizado, sigue tan activa como antes. En el equipo negro hay multitudes que creen en la que bien podríamos llamar la religión del evolucionismo. Allí se encuentran millones que niegan la existencia de Dios. Muchos millones más viven el posmodernismo, la tendencia de la cultura, el arte y la filosofía que surgió a finales del siglo XX, con el culto de la individualidad, la ausencia de interés por el bienestar común y el rechazo del racionalismo. El espiritismo está cada vez más activo. Ellos pretenden hablar con los muertos y en sus variadas formas refinadas afectan la medicina, la música, el cine y las ideas sobre el más allá. Incluso afecta a algunas religiones con sus manifestaciones carismáticas. La prosperidad económica del mundo secularizado de Estados Unidos, Europa, Japón y también grandes sectores de Latinoamérica ha hecho que millones de personas no tengan ningún interés en el cielo, porque creen que ya poseen su pequeño cielo en la tierra. Pero aún ellos necesitan despertar a la necesidad de la salvación, por lo que ese sector todavía espera ser alcanzado. Pero seguramente el mayor desafío es llegar con el Evangelio eterno a los 1.000 millones de personas que viven en los países dominados por el Islam, donde los misioneros, si logran entrar, lo hacen a riesgo de sus vidas y donde los residentes, si lo aceptan, es también a veces cuestión de vida o muerte. Al inicio de estos programas citamos al apóstol Pablo, quien hablando de los deportes de su época nos había ayudado a introducir la parábola de la carrera de los siglos. Al acercarnos al final, volvemos a recordarlo, porque nadie como él presentó un mejor resumen de esta carrera. Esa síntesis está en el mensaje a los Hebreos capítulo 11. Es el capítulo de la fe en acción. Algunos de esos textos los resumimos de la Nueva Versión Internacional. Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte por haber agradado a Dios. Por la fe Noé, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Se radicó como extranjero en la tierra prometida porque esperaba la ciudad de la cual Dios es arquitecto y constructor. Y de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Por la fe Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor.
¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Con visión profética, el apóstol habla no solo de la carrera del Antiguo Testamento, sino también anticipa la era cristiana. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Sí, nuestro Señor, el testigo, tuvo sus testigos a lo largo de los siglos y, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Esto es, todos juntos llegaremos a la meta cuando Jesús vuelva para llevarnos a la ciudad celestial. En el final de la carrera hay un equipo que ha recogido todos los testigos blancos. Los adventistas los tienen a todos en sus manos. Ellos creen que la divinidad es un solo Dios en tres personas, la Biblia y sus profetas son la única autoridad en doctrina, que Dios es el Creador, que solo hay un Salvador y Mediador, Cristo, que Jesús pronto volverá a rescatarnos, que los 10 mandamientos están en plena vigencia, que el séptimo día es el sábado, es día de descanso, que los muertos que ahora duermen resucitarán, que el cuerpo es el templo de Dios y que el verdadero bautismo es por inmersión. Así que, con todas estas verdades en sus manos, con justicia, los miembros de esta iglesia pueden ser reconocidos como los verdaderos santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Según un cuento actual, se dice que unos patos estaban volando en la típica formación en V. De pronto, uno de los que estaban atrás se quejó a su compañero. ¿Por qué tenemos que andar siguiendo a ese que va al frente? ¿Acaso es el único sabio aquí? El otro pato le respondió: ¡Shh! ¡Cállate! ¿No ves que él es el que trae el GPS? Amigo, amiga, los adventistas no son los únicos sabios, ni siquiera son los más buenos, claro que no. Entonces, ¿por qué seguirlos? Por la misma razón que los mencionados patos, porque los adventistas tienen el GPS de la verdad bíblica y saben de dónde vienen y a dónde van. Los adventistas no pretenden ser los elegidos de Dios, más bien ellos han elegido obedecer a Dios. Seguramente, si usted camina el tiempo que resta hasta la venida de Jesús asociado a ellos, cuando Jesús regrese a buscar a los fieles de hoy y a los fieles de toda la antigüedad, usted estará mejor preparado para ser aprobado en el juicio final. Los adventistas le extienden a usted la misma invitación que una vez le hiciera Moisés a su suegro en Madián. Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Si usted acepta esta invitación, la invitación a entrar en el equipo del Señor, no ha de ser para que usted ocupe un lugar en la tribuna o en el palco, sino para que entre en la pista a correr la carrera. Esto es lo que le aconseja San Pablo. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues, de tal modo que lo obtengan. Felizmente en esta carrera a punto de terminar no habrá un solo ganador.
Habrá un equipo ganador. No será un equipo de solo 4 corredores, sino que cada fiel testigo, cada individuo que pertenezca al equipo blanco, no importa en qué etapa haya corrido, recibirá la corona de victoria y vivirá la eternidad con Jesús en el cielo. Eso sí, como en toda carrera, hay que correr liviano, libre de cargas. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Hace ya varias décadas que yo estoy corriendo en este equipo. Cuando comencé, la meta parecía lejana, pero ahora está mucho más cerca. Para nosotros han sido años felices. Junto con mi esposa hemos corrido al lado de hombres y mujeres valiosos, verdaderos santos de Dios. Amigo, amiga, queremos verlo allá, en el final de la carrera de los siglos, en el día de la entrega de los premios. Venga, corra con nosotros. La vida es demasiado valiosa para ser gastada inútilmente. La vida eterna es demasiado grande para perderla por pequeñeces. Venga, únase a este equipo blanco. La victoria es segura. Jesús, el gran capitán de nuestro equipo, nos está esperando para darnos la corona de vencedores. Recuerde, si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos dé.